Si te vas, no vuelvas, me dijo mi madre antes de morir, con los ojos hundidos en el colchón del Hospital de Madrid, como si supiera que el mundo me iba a romper en pedazos. Empaqué en 3 cajas y desaparecí sin mirar atrás. Pero el destino, ese bastardo caprichoso, me trajo de vuelta con una pistola en la mano y un corazón hecho trizas. Y entonces, en esa noche de tormenta que olía a ozono y a traición, apreté el gatillo contra la rodilla de Javier, mi marido, y vi cómo su grito se ahogaba en el trueno, mientras la sangre salpicaba el suelo de nuestra casa en el barrio de Chamberí como si fuera vino tinto derramado en una boda fallida. No fue un asesinato impulsivo. No. Fue el primer clavo en el ataúd de nuestra historia. Una historia que empezó con promesas de amor eterno bajo los arcos de la Plaza Mayor y terminó en un charco rojo que se filtraba por las grietas del parqué. Javier se retorcía en el suelo, su traje de ejecutivo hecho jirones por el agua que goteaba de su pelo empapado, y me miró con esos ojos castaños que una vez me habían hecho creer en cuentos de hadas. Elena, por Dios, ¿qué has hecho? Jadeó, intentando arrastrarse hacia mí, pero yo solo di un paso atrás, el cañón del arma aún humeante en mi mano temblorosa. El trueno retumbó de nuevo, como si el cielo aplaudiera mi locura. Recuerdo el olor, mezcla de pólvora, lluvia y el perfume barato de Sofía, esa perra que había estado en nuestra cama mientras yo trabajaba turnos dobles en la clínica veterinaria. Sofía, mi mejor amiga desde la universidad en la Complutense, la que juraba ser mi hermana de alma. Habían sido meses de sospechas, llamadas a medianoche que Javier cortaba con excusas tontas, facturas de hoteles en el centro que aparecían en el extracto bancario como fantasmas. Pero la gota que colmó el vaso fue esa foto en el móvil de él. No una, sino docenas, ellos dos en la sierra de Guadarrama, riendo con una botella de Rioja, mientras yo lidiaba con el aborto que me había dejado vacía por dentro. Ese niño que nunca nació, que se fue en un río de sangre en el baño de casa, solo porque Javier estaba demasiado ocupado follando con ella para acompañarme al hospital. Me había armado de valor esa noche porque lo había visto salir del ático de Sofía en Malasaña, con la camisa desabotonada y una sonrisa de idiota satisfecha. Lo seguí en mi viejo Seat Ibiza, el motor rugiendo como mi rabia, y cuando entró en casa fingiendo cansancio, lo confronté. ¿Cuánto tiempo más ibas a mentirme? Le grité, lanzándole el móvil con las pruebas que había hackeado de su cuenta. Él lo negó al principio, con esa voz suave de abogado que usaba en los tribunales para absolver a corruptos. Pero cuando le puse el arma en la sien, una pistola que era de mi padre, un guardia civil jubilado que me había enseñado a disparar en los campos de Toledo, se derrumbó. Elena, fue un error. Sofía me sedujo. Un error. Como si mi vida fuera un borrador que podía tachar. El disparo no fue letal, apunté a la rodilla para que sufriera, para que cojeara el resto de su vida recordando lo que me había robado. Llamé a emergencias antes de que se desangrara, y mientras esperaba la sirena, me senté en el sofá, mirando la lluvia golpear las ventanas. Mi mente era un torbellino, ¿y ahora qué? La policía vendría. Las preguntas. El escándalo. Mi familia en el pueblo de Ávila se enteraría. Mi hermano Miguel, ese eterno mediador con su negocio de importaciones de aceite de oliva, intentaría salvarme. Pero yo no quería salvación. Quería justicia, de la que quema como el sol de Castilla en julio. Los paramédicos llegaron primero. 2 tipos con uniformes empapados que me miraron como si fuera una loca peligrosa. Señora, ¿qué ha pasado aquí?, preguntó el más joven, mientras inyectaban morfina a Javier, que gemía como un niño. Su lo merecía, respondí con calma, entregándoles el arma sin resistencia. Javier levantó la cabeza, pálido como un fantasma, y murmuró, «No lo cuentes, Elena. Por favor».
Pero yo ya había decidido, todo saldría a la luz. La prensa sensacionalista de Madrid, con sus titulares amarillistas en ABC o El País, se cebaría con nosotros. La mujer despechada que dispara a su infiel marido. La doctora en veterinaria convertida en vengadora. Honor y dignidad. Dos palabras que en España pesan más que el oro, pero que Javier había pisoteado por un polvo barato y una cuenta bancaria compartida que ahora vaciaría para pagar abogados. En la comisaría de Sol, bajo las luces fluorescentes que me daban dolor de cabeza, declaré todo: la infidelidad, el robo de ahorros para sus escapadas, el aborto que me dejó con una depresión que casi me lleva al borde. El inspector, un madrileño curtido con bigote gris, anotaba con escepticismo: Señora Vargas, esto es intento de homicidio. Su marido dice que fue un accidente, que jugabais. Reí. Una risa amarga que resonó en la sala. ¿Un juego? Pregúntele a Sofía López porque tiene fotos de ellos en su móvil. O porque mi cuenta conjunta está en cero después de transferencias a su negocio de moda. El inspector levantó una ceja. Sabía que en esta ciudad, el dinero y el sexo eran los verdaderos crímenes. Pasaron horas, o quizás días, el tiempo se diluía en cafés malos y llamadas de mi hermano. Miguel llegó al amanecer, con su chaqueta de cuero y esa expresión de yo arreglo todo que heredó de nuestro padre. Elena, ¿qué coño has hecho? Mamá se revolvería en la tumba. Lo abracé, oliendo a su colonia de siempre, y susurré lo que tenía que hacer. Miguel. Él me destruyó, y ahora pagará. Miguel era el único que me entendía a medias. Él mismo había perdido a su mujer en un accidente de coche causado por un borracho impune. Y desde entonces, su vida era una venganza silenciosa contra el sistema. Te sacaré de esto, prometió, pero yo sabía que no era tan simple. La ley española es ciega, pero no sorda a los chismes de la alta sociedad. Javier era hijo de un constructor influyente, con contactos en el PSOE y el PP por igual. Yo, solo una veterinaria de barrio con deudas y un corazón roto. Salí en libertad provisional esa misma mañana, con una tobillera electrónica que me recordaba mi nueva prisión. La calle bullía, Madrid despertaba con su caos habitual. Taxis pitando en Gran Vía, vendedores ambulantes ofreciendo churros. Pero para mí, todo era gris. Volví a casa, nuestra casa, ahora un mausoleo de recuerdos, y encontré las cajas que había empaqué meses atrás, antes de que el perdón me tentara de nuevo. Abrí una, fotos de nuestra boda en la Catedral de Toledo, Javier con smoking, yo con velo blanco, sonriendo como idiotas. Lágrimas calientes rodaron por mis mejillas, no de tristeza, sino de furia pura. Si te vas, no vuelvas. Repetí las palabras de mi madre, y juré que Javier no volvería a caminar sin cojear, metafórica y literalmente. Esa noche, sola en la cama que aún olía a él, planeé el siguiente paso. No bastaba con un disparo, necesitaba desmantelar su mundo. Llamé a Miguel: necesito tu ayuda. Averigua todo sobre Sofía. Quiero saber si hay más. Él dudó, pero accedió. Al fin y al cabo, la sangre es más espesa que el agua, y en esta familia, el rencor era nuestra herencia. Mientras tanto, las redes sociales estallaban. Esposa vengadora trending en Twitter, con memes de mí como una heroína de telenovela. Algunos me llamaban loca, otros, justiciera. En España, donde el honor familiar es sagrado desde los tiempos de los moriscos, mi historia dividía opiniones como un derbi del Real Madrid. Pero el verdadero hook vino al día siguiente, cuando recibí un ramo de rosas rojas en la puerta, con una nota: perdóname, amor. Fue un error. Firmado por Javier, desde su cama de hospital. Lo quemé en el fregadero, viendo cómo las llamas devoraban los pétalos, y susurré: el error fue casarme contigo. La venganza acababa de empezar, y Madrid,
con sus secretos enterrados bajo el asfalto. Sería el escenario perfecto. Los días siguientes fueron un laberinto de papeleo y miradas acusadoras. En la clínica, mis colegas susurraban a mis espaldas, pobre Elena. ¿Pero disparar? Eso es de locas. Renuncié esa semana. No por vergüenza, sino porque no podía soportar ver a los perros heridos sin pensar en mi propia alma lacerada. Madrid, esa bestia devoradora de sueños, me escupió de vuelta a mi apartamento en Lavapiés, un barrio multicultural donde los grafitis en las paredes hablaban de rebelión y los olores de kebabs y paella se mezclaban en el aire. Allí, entre vecinos marroquíes y artistas fracasados, empecé a reconstruir mi armadura. Miguel llegó con carpetas llenas de documentos. Su Peugeot aparcado en doble fila como siempre. Mira esto, hermana, dijo, extendiendo fotos impresas sobre la mesa de Formaica. Sofía no era solo una amante, había sido la arquitecta de mi ruina. Juntos, Javier y ella habían montado una empresa fantasma para desviar fondos de la constructora familiar. Cientos de miles de euros, destinados a nuestra hipoteca y al futuro hijo que perdí, evaporados en yates alquilados en Ibiza y cenas en el Zalacay. Y hay más, añadió Miguel, con voz grave. Sofía es hija ilegítima de tu suegro. Lo sabía todo desde el principio. El twist me golpeó como un puñetazo en el estómago. ¿Hija ilegítima? Explicaba las reuniones de negocios en la finca de Toledo, las herencias murmuradas en cenas familiares. Javier no solo me había traicionado, me había usado como peón en un juego de poder familiar. PH símbolo 1 e ABNN símbolo 1 e de 9 bullía en mis venas, caliente como el gazpacho en verano. ¿Por qué no me lo dijiste antes? Le espeté a Miguel, pero él negó con la cabeza. No lo supe hasta ahora. Tengo un contacto en Hacienda, están investigando fraudes similares. Mi hermano, siempre el puente entre el caos y la cordura, me ofreció un café solo, negro como mi humor. No vayas sola, Elena. Esto es grande. Podrías acabar en la cárcel de Soto del Real. Pero la cárcel ya era mi vida, esposada por el dolor, vigilada por la tobillera que pitaba cada vez que salía del radio. Paseaba por el Retiro al atardecer, viendo a las parejas besarse bajo los cipreses, y fantaseaba con envenenar el picnic de Javier y Sofía. No era literal, mi mente, afilada por años de diseccionar anatomía animal, trazaba planes meticulosos. Empecé con lo pequeño, anónimos a la prensa, filtrando extractos bancarios a un periodista amigo de la universidad. El primer artículo salió en El Mundo, escándalo en la élite madrileña, infidelidad y malversación en familia Vargas. Las acciones de la constructora cayeron un 15%, y oí que el suegro de Javier, don Antonio, había sufrido un infarto. La llamada de Javier llegó esa noche, desde el hospital. Su voz era un hilo quebrado. Elena, por favor, detén esto. Mi padre está mal. Reí. Un sonido hueco que me sorprendió incluso a mí. ¿Tu padre? El que engendró a tu puta amante. Dile que le mando saludos desde el infierno que me habéis construido. Colgué, pero el arrepentimiento me rozó como una brisa fría. ¿Estaba yendo demasiado lejos? Recordé el aborto, el dolor que me dobló en el suelo del baño, gritando sola porque él estaba en una reunión. No había demasiado lejos. Solo el justo. Sofía me contactó al día siguiente. Un mensaje de WhatsApp con su número bloqueado, tenemos que hablar. No soy lo que crees. Quedamos en un café en la Plaza de Oriente, bajo la sombra de la ópera, donde los turistas ignoraban los drames locals. Ella llegó con gafas de sol enormes, el pelo rubio recogido en una coleta deshecha, vestida con un abrigo que gritaba dinero robado. Elena, no fue planeado, empezó, pero yo la corté, guárdate las mentiras. Sé lo de tu padre.
Celo del dinero. Sus ojos, verdes como los míos pero envenenados, se llenaron de lágrimas. Javier me obligó. Me dijo que si no, me desheredaba. ¿Y el niño? Dios. Elena, lo siento tanto. ¿El niño? Mi mano apretó la taza de café hasta que el asa crujió. ¿Qué sabes tú de mi niño? Sí sé, atrayendo miradas de los camareros. Sofía bajó la voz. Fui yo quien te llevó al hospital esa noche. Javier estaba conmigo, borracho, y no contestaba. Te encontré desmayada, sangrando. La imagen me atravesó, yo, inerte en el suelo, y ella, mi enemiga, cargándome en su coche hasta urgencias. Un nudo de náuseas subió por mi garganta. ¿Héroe o villana? En ese momento, la odié más por su compasión fingida. Vete al infierno, Sofía. Y dile a tu hermano que el próximo disparo no será en la rodilla. Salí del café temblando, el sol de mediodía quemándome la piel como un hierro al rojo. Miguel me esperaba en el coche, fumando un ducados con impaciencia. ¿Qué te dijo? Le conté, y él maldijo en aragonés. Un eco de nuestra abuela. Es una serpiente, Elena. No confíes. Pero en el fondo, una semilla de duda germinó, y si Sofía era tan víctima como yo, no. Sacudí la cabeza. La traición no tiene excusas. En España, donde las familias son fortalezas inquebrantables, romper el vínculo es el pecado capital. Esa semana, la investigación policial se intensificó. Me citaron de nuevo, esta vez con un fiscal ambicioso que olía a ascenso. Señora Vargas, su marido presenta cargos por intento de homicidio, pero si colabora en el fraude, podemos reducirlos a lesiones. Colaborar. Como si mi dolor fuera moneda de cambio. ¿Y Sofía? ¿La imputan? Pregunté. El fiscal sonrió torcido. Es testigo protegida. Ha cantado como un canario. Otra puñalada. La perra se salvaba, vendiéndonos a todos. PH símbolo 1 e ABNN símbolo 1 Edenweb se convirtió en cálculo frío. Necesitaba pruebas irrefutables. Algo que la ley no pudiera ignorar. Miguel y yo nos sumergimos en la red de contactos. Él hackeó ilegalmente, por supuesto, los servidores de la constructora. Yo contacté a ex empleados resentidos. Descubrimos correos, Javier y Sofía planeando no solo el robo, sino mi marginación. Elimina a la esposa. Es un estorbo para la herencia. Escribía él. Mi mundo se tambaleó. No era solo infidelidad. Era un complot para borrarme del mapa. Lloré esa noche. No de tristeza, sino de rabia impotente. Mamá, si me ves, ayúdame. Susurré al techo, recordando sus palabras. Si te vas, no vuelvas. Pero yo no me iba. Volvía transformada. Una fiera con colmillos afilados. El primer contraataque fue sutil. Una filtración anónima a la Guardia Civil sobre la finca de Toledo, donde guardaban documentos falsos. Redadas al amanecer. Titulares en todos los diarios. Javier salió del hospital en silla de ruedas, su rodilla destrozada para siempre, y me mandó un mensaje. Te destruiré, Elena. Por esto. Sonreí ante la pantalla. Inténtalo, amor. Pero recuerda, la sangre llama a la sangre. Madrid en otoño es un traidor, hojas doradas en el suelo de la Castellana que crujen bajo tus pies como huesos rotos. Y un viento que te susurra secretos que no quieres oír. Yo caminaba con la cabeza gacha, evitando los flashes de los paparazzi que merodeaban mi portal como buitres. La prensa me había convertido en un icono, la viuda negra de Chambery, un apelativo que sonaba a novela de Pérez Reverte, pero que me hacía vomitar. En las tertulias de televisión, expertos en psicología debatían mi cordura, mientras tertulianas con extensiones rubias clamanaban por mi cabeza. Es una feminista radical, decían unas, una víctima del patriarcado, replicaban otras.
En España, todos eradus abandos, como en las corridas de toros, o eres el toro o el torero. Miguel se convirtió en mi sombra, instalándose en el sofá con una botella de Ribera del Duero y mapas mentales de venganza. Escucha, Elena, no podemos ir a lo bruto. Javier tiene abogados que chupan almas. Él trazaba planes como un general en la guerra civil, dividiendo el enemigo en frentes financiero, social, personal. El frente financiero era mío, contacté a un detective privado. Un ex policía andaluz con acento cantarín y deudas peores que las mías. Por 5.000 euros prestados por Miguel de su negocio de olivas, me trajo un dossier sobre las amantes ocultas de Javier. No solo Sofía. Había una modelo en Barcelona, una secretaria en Valencia, un semental, mi ex marido, regando su semilla por la geografía española mientras yo pagaba las facturas. Pero el frente social era el más cruel. Mi familia en Ávila me repudió, tíos y primos que me llamaban la deshonra, como si el siglo XXI no hubiera tocado su pueblo de piedra. Solo mi prima Laura, una maestra de escuela con alma de poeta, me envió una carta, la sangre no miente. Elena. Lucha. La ley bajo la luz de una vela había cortado la electricidad para ahorrar, y sentí un atisbo de esperanza. Honor. En este país de duelos olvidados y pasiones contenidas, era un arma de doble filo, te elevaba o te enterraba. Una noche, el twist personal llegó como un mazazo. Sofía apareció en mi puerta, no con arrogancia, sino hecha un ovillo, con moretones en los brazos que no eran de maquillaje. Me ha pegado, sollozó, colándose dentro antes de que pudiera cerrarle la puerta. La miré, incrédula, la diosa de portadas de Vogue, ahora un pájaro herido. Javier. Cuando leyó los artículos, perdió el control. Dijo que yo lo había traicionado al confesar. Se levantó la mengue, revelando cardenales púrpura que me recordaron mis propias noches de dudas, cuando él me apretaba el brazo en discusiones por dinero. Por un segundo, vi en ella un espejo distorsionado de mí misma, traidora, sí, pero también presa. ¿Por qué vienes a mí?, pregunté, sirviéndole un vaso de agua con manos que no dejaban de temblar. Ella se derrumbó en el sofá, lágrimas surcando su maquillaje corrido. Porque eres la única que entiende. Y porque te debo la vida de tu hijo. Explicó, esa noche del aborto. Ella había insistido en llamar a Javier, pero él la ignoró, durmiendo la mona. Te salvé porque eras mi amiga, Elena. Antes de todo esto, un torrente de recuerdos me invadió, nosotras dos en la Gran Vía, bebiendo cañas y soñando con conquistar el mundo. Cuando se torció, en la primera cena donde Javier la miró demasiado tiempo, en el primer cheque que falsificaron juntos, la dejé quedarse esa noche, contra todo instinto. Miguel llegó al amanecer y la echó a patadas fuera. Serpiente. ¿Crees que con lágrimas borras el veneno? Pero en su ausencia, la duda me carcomió. ¿Y si la venganza era un ciclo? Mi mente, esa bestia racional forjada en aulas de veterinaria, analizaba, Sofía era el eslabón débil. Si la volteaba, Javier caería solo. Al día siguiente, la cité en el Parque del Oeste, bajo los eucaliptos que olían a infancia perdida. Ayúdame a hundirlo, le dije. Testimonio completo. Nombres, fechas. A cambio, te protejo de él. Sus ojos se endurecieron. ¿Por qué debería confiar en ti? Tú le disparaste. Porque el dolor nos une, Sofía. Y porque, en el fondo, las dos perdimos un hijo, tú, el tuyo con él, yo, el mío. Ella accedió, a regañadientes, y empezamos a tejer la red. Grabaciones secretas, correos falsos para provocarlo. Pero la Toantín traía su precio, sueños donde Javier me suplicaba perdón, y yo apretaba el gatillo de nuevo. Desesperación me visitaba en oleadas. Noches en vela, mirando el techo agrietado,
preguntándome si mamá estaría orgullosa o avergonzada. Si te vas, no vuelvas, repetía. ¿Pero a dónde ir? España es una telaraña, hilos de familia. Ley y sociedad que te atan, aunque huyas a Galicia o a las playas de Cádiz. El clímax de esa fase llegó en una gala benéfica en el Palacio de Cibeles, donde la élite fingía caridad con copas de cava en mano. Javier estaba allí, en muletas, con su padre don Antonio a su lado, ambos radiantes pese al escándalo. Me colé con un vestido negro prestado por Laura, el corazón latiendo como un tambor flamenco. Sofía, mi aliada tentativa, distrajo a los guardias mientras yo vertía un laxante en la copa de Javier, nada letal. Solo humillación pública. Lo vi doblarse en el baño, sudando, mientras flechis capturaban su miseria. Elena rugió al verme salir, pero yo ya me perdía en la multitud, riendo por primera vez en meses. Sin embargo, la reacción en cadena fue feroz. Don Antonio contrató investigadores privados. Mi tobillera falló esa noche, alertando a la policía. Me detuvieron en la puerta, esposas frías mordiendo mis muñecas. Asalto. Me acusaron. En el calabozo, fría y sola, el H símbolo 1E1 y H símbolo 1EADN me rozó, ¿valía la pena? Pero entonces, un guardia me pasó una nota de Miguel. Sofía cantó. El fraude sale mañana. Sonreí en la oscuridad. El laberinto se cerraba, y Javier estaba en el centro, ciego ante las paredes que se aproximaban. El juicio fue un circo romano en el Palacio de Justicia de Madrid, con tocas volando como capas de toreros y el público en las gradas lanzando pullas como pañuelos. Yo, en el banquillo de los acusados, con un traje sastre que Miguel había comprado en Zara para hacerme ver respetable. Escuchaba al fiscal pintar mi retrato, una mujer desquiciada, obsesionada, que había cruzado la línea del amor al odio. Javier, en el otro lado, con su pierna escayolada y una expresión de mártir, declaraba con voz trémula: Elena siempre fue volátil. El aborto la cambió. Volátil. Como si yo fuera un barril de gasolina que él no había encendido. Pero mi abogado, un letrado sevillano con labia de gitano, volteó la tortilla. Llamó a Sofía al estrado, y ella, con el pelo corto ahora y un vestido modesto, destapó el pozo séptico. Javier me usó, dijo, voz firme pese al temblor de manos. Desvió 300.000 euros de la cuenta conyugal para nuestra aventura. Pero era parte de un plan mayor, defraudar a la constructora para quedarse con la herencia. El jurado jadeó, don Antonio, en primera fila. Se puso lívido, aferrando su bastón como un cetro roto. Documentos falsos, transferencias offshore a cuentas en las Islas Caimán, testigos de empleados despedidos por silencio. El dinero, ese dios pagano de la España post-franquista. Salpicó a todos, sobornos a inspectores urbanísticos, favores políticos en el ayuntamiento. Mi turno llegó como una corrida, el fiscal me acorraló con preguntas sobre el disparo. Pero yo respondí con calma quirúrgica. No era homicidio, era supervivencia. Me robaron mi futuro, mi familia, mi dignidad. Hablé del aborto, no con lágrimas, sino con furia contenida. Llegué al hospital sola, sangrando en el asiento trasero de un taxi, mientras él estaba con ella en un hotel de 5 estrellas. El silencio en la sala fue ensordecedor. En España, la maternidad es territorio sagrado, y profanarlo es blasfemia. Incluso el juez, un hombre de Toledo con ojos de halcón, apartó la mirada. El veredicto fue un empate, absuelta de intento de homicidio por legítima defensa emocional, un precedente que hizo historia, pero condenada a 2 años de libertad vigilada y terapia obligatoria. Javier, en cambio, enfrentó cargos por fraude, 10 años posibles, más la ruina financiera. Salí del juzgado a flechis cegadores, Miguel abrazándome en la escalinata. Lo conseguimos, hermana.
Pero la victoria sabía a cenizas. Esa noche, en una taberna de la Latina, brindamos con tintos de la casa, pero mis ojos buscaban sombras. Sofía se había esfumado. Rumores decían que huía a Portugal, con el rabo entre las piernas. Sin embargo, el fuego de la venganza no se apaga fácil. Semanas después, una carta llegó anónima, con matasellos de Ávila. Tu hermano sabe más de lo que dice. Pregúntale por el accidente de su mujer. El corazón se me paró. Miguel, implicado, lo confronté en su piso de Usera, rodeado de cajas de aceite virgen que esperaban exportación. ¿Qué es esto?, exigí, agitando el papel. Él palideció, sirviéndose un coñac con manos temblorosas. Elena. No era para que lo supieras. Confesó, el accidente de su esposa no fue culpa de un borracho, Javier. En una noche de juerga, había chocado contra su coche en la autopista A6, ebrio tras una discusión por dinero prestado. Lo encubrimos. Pagó, y yo juré silencio por el bien de la familia. El mundo se derrumbó de nuevo. Mi hermano, mi roca, había protegido al monstruo por lealtad torcida. ¿Por qué?, grité, lanzando la copa contra la pared, astillas de cristal volando como confeti roto. ¿Por qué eras feliz con él, Elena? Y porque en esta familia, el honor es ante todo. Honor. Esa palabra otra vez, como un mentre envenenado. Lo abofeteé, sintiendo la piel arder en mi palma, y salí corriendo bajo la lluvia, el agua lavando lágrimas de traición. Desesperación me envolvió. ¿Quién quedaba en quien confiar? Sofía. La traidora redimida. Miguel. ¿El guardián de secretos? Decidí ir sola al siguiente paso, confrontar a don Antonio en su mansión de La Moraleja. Un búnker de lujo rodeado de pinos y muros altos. Me colé como un gato, escalando la verja con adrenalina pura, y lo encontré en su estudio, rodeado de botellas de brandy y fotos familiares falsamente idílicas. ¿Qué haces aquí, loca?, rugió. Pero yo saqué una grabadora, la confesión de Sofía, el testimonio de Miguel que había sonsacado con ruegos. Tu imperio se acaba, viejo. Por Sofía, por Javier, por mí. Él se rió, una carcajada ronca de fumador empedernido. Chiquilla, en España, los ricos no quen. Sobrevivimos a Franco, sobreviviremos a ti. Pero no contó con el twist en su escritorio. Un cajón entreabierto reveló cartas amarillentas. De mi madre a él, décadas atrás. Antonio, el niño es tuyo. No se lo digas a nadie. Mi mundo implosionó. ¿Sofía no era su hija ilegítima con otra? No, era mi media hermana. Mi madre, en su juventud, había sido su amante. Y Sofía, fruto de ese pecado, enviada a crecer lejos. Javier lo sabía, y por eso la había usado para reclamar la herencia compartida, borrándome a mí, la otra hija oculta. Caí de rodillas, el suelo de mármol frío contra mi piel. ¿Por qué?, susurré. Don Antonio, con ojos húmedos por primera vez, murmuró, tu madre me dejó por tu padre. Quise venganza, pero el tiempo la torció. H símbolo 1E de 1 y H símbolo 1E ADN lo carcomía. Pero era tarde. Llamé a la policía desde su teléfono, entregándoselo envuelto en cadenas de mentiras destejidas. El viejo fue arrestado esa noche, su imperio desmoronándose como un castillo de naipes en un vendaval. De vuelta en lavapiés, exhausta. Me miré en el espejo roto, ojeras profundas, labios agrietados. La venganza me había consumido, dejando un cascarón. Miguel llamó, suplicando perdón, lo hice por ti. No vuelvas, respondí, eco de mi madre. Pero en el fondo, sabía que la sangre nos ataba, aunque sangrara. El clímax estalló como una tormenta en la sierra, inesperado, furioso, dejando todo arrasado. Javier, libre bajo fianza mientras apelaba el fraude.
Me citó en la finca de Toledo. Esa hacienda de paredes blancas y olivos centenarios que olía a infancia robada. Hablemos, Elena. Por los viejos tiempos, decía su mensaje, con un tono que pretendía ser conciliador pero apestaba a trampa. Miguel me rogó que no fuera, es una emboscada. Quédate. Pero el fuego en mí ardía demasiado, necesitaba verlo romperse, cara a cara, antes de que la ley lo engullera. Conduje el viejo Seat por la A42, el motor tosiendo como mis pulmones ahogados en ansiedad. El paisaje de Castilla era un lienzo árido, campos secos, pueblos fantasma donde el tiempo se había detenido en la posguerra. Llegué al atardecer, el sol tiñendo los olivos de sangre, y encontré la puerta entreabierta. Dentro, Javier esperaba en el salón principal, no en muletas, sino de pie, con una pistola en la mano, la mía, la de mi padre, que había recuperado de la evidencia. Bienvenida al final, amor, dijo, sonrisa torcida como una cicatriz. El corazón me martilleó, no cojeaba. ¿Cómo? El río, bajando el arma un instante. Prótesis temporal. Dinero todo lo arregla. Pero no era solo eso, Sofía estaba allí, atada a una silla, boca amordazada con un trapo, ojos desorbitados de terror. La traje para el espectáculo, explicó. Tu media hermana, don Antonio cantó antes de que lo encerraran. Quiere verte sufrir antes de pudrirse en la cárcel. El twist final, Javier no era víctima, era el titiritero. Había orquestado todo el fraude, el aborto encubierto, incluso el accidente de la esposa de Miguel para heredar solo, eliminando a las intrusas de la sangre Vargas López. PH símbolo 1 e ABNN símbolo 1 Edenweb me invadió como un río desbordado. ¿Por qué? ¿Javier? ¿Por dinero? ¿Por poder? Él se acercó, el cañón rozando mi sien. Por todo. Tú eras el obstáculo, veterinaria de mierda. Sin ambiciones. Sofía y yo. Éramos los reyes. Ella forcejeaba. Gemidos ahogados suplicando misericordia. Recordé sus confidencias. ¿Sus lágrimas en mi sofá, fingidas? No. Vi en sus ojos el pánico genuino. Él me obligó, parecía decir. El conflicto estalló, familia contra familia. Amor torcido contra odio puro. Apunté con palabras como balas, mataste a mi hijo indirectamente. Arruinaste a mi hermano. Traicionaste a tu propia sangre. Javier vaciló, el dedo en el gatillo temblando. Cállate, puta. Pero yo avancé. Desafiante, dispara. Hazlo. Y únete a los monstruos. En ese limbo, el C a otra O, Sofía se liberó un tobillo, pateando una lámpara que cayó, rompiéndose en chispas. El fuego prendió las cortinas secas, llamas danzando como demonios en la penumbra. Javier giró, distraído, y yo me lancé, forcejeo en el suelo, cuerpos enredados en humo y rabia. El arma disparó al techo, yeso cayendo como nieve sucia. Sofía se soltó del todo, agarrando un atizador de la chimenea y golpeando a Javier en la cabeza. Crack. Él cayó, inerte, sangre brotando de su sien. El infierno se desató, llamas lamiendo las vigas, humo negro asfixiando. Corrimos afuera, Sofía tosiendo a mi lado, yo arrastrándola como ella me había arrastrado al hospital. Gracias, Jade. Mientras sirenas lejanas ululaban Miguel, alertado por mi GPS. Había llamado. Javier salió arrastrándose, quemado y sangrante, gritando maldiciones. Os mataré a las dos. Pero el techo cedió, tragándoselo en un rugido de madera y fuego. Fin. O casi. La policía llegó, extintores sofocando las brasas. Sofía y yo, cubiertas de hollín. Declaramos autodefensa. Incendio accidental. El fiscal, el mismo del juicio, arqueó una ceja pero no pudo refutarlo. Javier sobrevivió,
Apenas, coma inducido. Quemaduras de tercer grado. Juicio pendiente por intento de asesinato. Don Antonio. Desde su celda. Se suicidó esa noche una soga en la prisión de Estremera. Nota de arrepentimiento para mis hijas. H símbolo 1E de 1 y H símbolo 1E ADN. Al fin. Pero estéril. Miguel me abrazó en el hospital, oliendo a humo y lágrimas. Su acabó. Pero no lo estaba. La reacción en cadena, la constructora quebró. Dejando a cientos en paro, mi familia en Ávila me acogió de nuevo. Avergonzados pero reconciliados, Sofía desapareció. Dejando una carta, somos hermanas. Elena. Cuídate. Toantín se disipó, dejando un vacío que el tiempo llenaría con cicatrices. Meses después. Madrid era la misma, bullicio en sol. Castillos de naipes en el cielo de la Puerta del Sol. Pero yo había cambiado. La tobillera se quitó con un clic que sonó a libertad. Y caminé por Gran Vía sintiendo el sol en la piel por primera vez sin sombras. La venganza. Esa amante posesiva. Me había dejado viuda de mí misma, más fuerte, pero hueca. Terapia obligatoria me obligó a desenterrar raíces, el abandono de madre, el rigor de padre, el amor tóxico de Javier. El perdón no es olvido, dijo la psicóloga, una catalana con acento suave, es soltar el peso. Miguel vendió su negocio de olivas y se mudó conmigo a un piso en Malasaña, fresco y lleno de luz. Reconstruyamos, propuso. Y lo hicimos. Yo abrí una clínica pequeña para animales abandonados, financiada con la indemnización del fraude, el importador de vinos orgánicos, soñando con viñedos en La Rioja. La familia en Ávila nos visitaba los fines de semana, con paillas y anécdotas que esquivaban el escándalo. Honor restaurado, a medias, en España. Las heridas familiares cicatrizan lentas, como el jamón en la bodega. Sofía reapareció un año después. Una postal de Lisboa, vivo. Pienso en ti. Hermanas para siempre. No respondí, pero guardé la postal en una caja, junto a las de mamá. Javier salió del coma, pero entró en prisión, cadena perpetua por acumulación de cargos, fraude, intento de asesinato, incendio provocado. Lo visité una vez, en la cárcel de Teixeiro, Galicia, bajo un cielo plomizo. Estaba demacrado, la prótesis quitada, ojos hundidos. ¿Por qué? ¿Elena? Preguntó, eco de mis propias dudas. Porque la sangre no se lava, Javier. Pero uno aprende a vivir con las manchas. El final no fue épico, no hubo redención grandiosa, solo pasos cotidianos. Paseos por el Retiro con Miguel, riendo de tonterías, una cita torpe con un librero de barrio, que me besó bajo las farolas de Alcalá y me hizo creer en segundas chances. C símbolo 1 e A3 MSUC se aquietaron, PH símbolo 1 e ABNN símbolo 1 Edenweb en brasas frías. Desesperación en resiliencia. H símbolo 1 ED1 y H símbolo 1 EADN en lecciones. Si te vas, no vuelvas, susurraba al viento. Pero yo había vuelto, renacida de las cenizas. Y en las noches quietas, cuando Madrid duerme, sueño con el niño perdido, no como fantasma, sino como promesa. La venganza pagó su precio, vidas rotas, lazos quemados, pero me devolvió a mí. En esta tierra de pasiones y duelos, donde el sol quema y la lluvia lava, aprendí que la verdadera justicia no es el disparo, sino el caminar erguida, con el corazón escarmentado pero entero. Fin.